quiero que escuchemos ahora a nuestro hijo Melvin. ¿Qué pasó, Melvin, como hombre, como esposo y como papá? Vamos. Bueno, primeramente doy gracias, ¿verdad, papá, por la invitación que me hizo al programa? Y pues no es lo mismo, como usted dice, estar acá de frente en la mesa que estar detrás, ¿verdad?, en la parte técnica. Pero yo pues acepté la invitación porque en realidad el testimonio que aquí damos está llegando a las personas y tal vez hay alguien que vivió lo que yo viví. Y pues en lo personal, basado en mi experiencia, ¿verdad? Desde muy chiquito pues yo me crié, ¿verdad?, en una familia donde mi papá no estuvo presente. Mi papá me abandonó cuando estaba bebé, cuando estaba pequeño, tal vez a 1 o 2 años, pues, y mi mamá, ¿verdad?, ella luchó por salir adelante sola. Gracias a Dios, pues, que puso en mi camino a 2 abuelitos, a mi abuelita y a mi abuelito, que mucho los quiero. Ellos me criaron y pero la vida de mía y la de mi mamá fue muy dura porque mi mamá buscaba cómo superarse, pero también buscaba ayuda, como decía mi hermano Camilo, en donde no era, en los hombres. Y tengo 2 hermanas que son de otro matrimonio, de otro papá. Tengo un hermano que también es de otro papá y estoy yo que soy pues de otro papá. Y en todo pues fue algo bastante duro pues desde mi niñez, porque mi mamá solo era trabajar y mi abuelita y mi abuelito también, ellos tenían un bar y yo me acuerdo que yo me crié en ese entorno, en ese bar, y inclusive eran las 12, 1 de la madrugada y yo estaba ahí pues despierto en ese ambiente y que doy gracias a Dios porque digo yo, cómo es Dios que me guardó desde pequeño, porque si yo me crié en ese ambiente donde estaban los bolos, pleitos, y gracias a Dios pues yo no cuando venía creciendo pues no absorbí todo eso, pero sí yo dormía ahí esperando que mis abuelitos cerraran el bar, y inclusive llegando la noche pues ya íbamos a dormir, pero también nunca me crié con mi mamá porque mi mamá estaba en otra relación. Entonces yo me acuerdo que mi salida eran los videojuegos. Yo llegué a tener de todos los Nintendo que existen y esa fue mi salida. Y igual con mi hermano, ningún padrastro le ayudó a mi mamá, ella siempre salió adelante sola, pero hubo un padrastro que sí fue buen hombre, porque él apoyaba en la parte de la alimentación. Él, a pesar de que yo no era su hijo, él aportaba y me daba siempre en mi cumpleaños, en las navidades y en todo siempre. Pero fue la parte más horrible que viví porque mi mamá comenzó a tomar bastante junto con él. Salían en la casa todos los fines de semana, viernes, sábado, ya sabía que iba a haber bacanal en esa casa. Eran cajillas de cerveza, cajillas de guaro, bailadera, invitaban a todo el barrio, porque mi padrastro tenía una buena posición, pues él era el director de una de las instituciones de acá del estado. Y entonces el dinero no hacía falta, pero sí hacía falta amor en esa casa. Amor que mis hermanas y mi hermano y yo no teníamos por parte de nuestros padres, porque ellos estaban en su mundo, en el bacanal y todo, y nosotros nos refugiamos en los videojuegos, en el deporte. Yo me rodeaba con bastantes jóvenes de las calles, pues jugábamos fútbol, nos íbamos a otros barrios y tal vez mi mamá no sabía que andaba en la vagancia. Pues cuando uno es pequeño, cuando uno es joven, pues anda en la vagancia y muchas veces los padres, con que no me molesten está bien, pero fue algo bastante traumático porque entre esa bebedera, esa tomadera, comenzaron a venir otras cosas como los celos, ya también los maltratos. Mi padrastro era bueno con nosotros y todo, él nos aportaba y todo, pero él era bien celoso. Y en uno de esos celos, yo recuerdo que yo estaba dormido,
Nos acabamos de acostar, mis abuelitos y yo, porque yo dormía con ellos. Yo no dormía con mis padrastros, con mi mamá y mi papá y mi padrastro. Solo dormía mi hermano menor. Y yo recuerdo que yo me levanté escuchando gritos. Eran como las 2 o 3 de la mañana, no sé qué hora eran. Yo tenía 7 años, mi hermano tenía 4 años. Y me decían mis hermanas, mi padrastro se volvió loco, mi padrastro se volvió loco. ¿Cómo que se volvió loco? Decían, sí, quiere matar a mi mamá. Decía. Y yo recuerdo de que una de mis hermanas, se trató de meter y le había partido acá la frente. Y mi otra hermana andaba rajada acá. Mi mamá estaba encerrada ella en otro cuarto con mi hermano pequeño. Y todo lo que él había invertido en esa casa, porque también había hecho un salón de belleza y todo lo que había invertido en un momento él lo destruyó. Él destruyó los vidrios de todo ese salón, destruyó los muebles, los televisores, todo. Inclusive el vehículo, él lo destruyó. Y fue algo impactante porque yo miré eso, pues. Mi hermanito miró eso, mis hermanas miraron eso y vivimos eso, salimos en el canal 10. Eso salió en el canal 10 porque a la mañana siguiente él se fue, la policía lo andaba buscando y lastimosamente nos dimos cuenta que él se suicidó después de haber cometido todo eso. Y pues me tocó a mí como hermano mayor, ¿verdad? Hacerme cargo de mi hermano menor, de mi mamá pues también, porque me tocó a mí madurar, en pocas palabras. Comencé a madurar y yo me acuerdo que me dediqué a estudiar, me dediqué a hablar por mi hermanito. Mi mamá seguía en las mismas, en el bacanal. Ya no nos quedábamos solos nosotros en la casa. Pero hubo un momento en que a la edad de 15 años Dios vino y tocó la puerta del corazón de mi mamá. Y yo me acuerdo que a ella le invitaron a un retiro, a un encuentro, se llama eso, y ella fue. A raíz de que ella fue, mi hermano y yo llegamos a los caminos del Señor. Llegamos a los caminos del Señor y estuvimos un buen tiempo. Yo comencé a servirle al Señor a la edad de 15 años. Mis hermanas, ellas ya estaban adultas, no quisieron pues acompañar a mi mamá, solo mi hermano y yo. Pero hubo un momento en que el diablo vino y como siempre quiere destruir todo lo bueno que Dios hace. Y mi hermano se comenzó a separar de Dios y comenzó a probar las drogas. Yo lo aconsejaba también y mi mamá también. Llegó un momento en que ella se desanimó, quedé solo en la iglesia y estando solo pues conocí a la que hoy es mi esposa Bianca. Ella también servía en esa iglesia y ahí nos conocimos y ella también estaba pasando su proceso y yo estaba pasando mi proceso. Y llegó un momento en que mi mamá regresó a los caminos del Señor, pero yo me había apartado ya. O sea, lo que Dios trató de construyó en ese momento, en un futuro el diablo lo destruyó. Y yo me aparté del Señor, me fui a vivir con mi esposa, estábamos juntados en ese momento, Yo ya no quería saber nada de Dios porque me sentía dolido por situaciones que ocurrieron en esa iglesia donde estaba. Y me llevé también a mi esposa a vivir porque ella tenía problemas en su casa, entonces nos fuimos. Pero pensamos que todo iba a ser color de rosa y no fue así. Comenzamos a vivir por la parte de celos. Me acuerdo que ella trabaja en una institución y yo me quedaba en el apartamento solo. Y uno cuando no tiene nada que hacer pues se imagina de todo, porque yo trabajaba, pero siempre he trabajado independiente, por mi propia cuenta. Y yo pensando qué estará haciendo en la empresa, con quién andará, con quién hablará. Y fueron momentos feos porque usé mi sabiduría, la usé para
para hackear el teléfono de mi esposa y me di cuenta de infidelidades por parte de ella. Y en ese momento yo me sentí traicionado y entonces peleamos y todo, y ella me pidió perdón. Yo la perdoné, pero como muchos decimos, perdono pero no olvido. Y vine yo y bueno, me las hiciste, yo también te las voy a hacer. Y yo me acuerdo que comencé también a fallarle a ella. Yo en todo el transcurso de mi vida yo nunca tomé, pero en ese momento yo comencé a tomar. O sea, viví en ese entorno con mi abuela pequeño, pero nunca tomé. En la secundaria tampoco tomé, a pesar de que me invitaban a su casa, mis compañeros, no, nunca tomé. Pero ya estando juntos por esa situación, el diablo me puso tanto dolor, tanta tristeza en mi corazón, tanta decepción, porque hasta pensé en suicidarme. Y me dediqué a tomar, a salir con disque amigos. Y me acuerdo que le fallé también a mi esposa, andaba bailando y todo. Y en ese momento vimos pues que nos íbamos a separar, que ya no teníamos nada que hacer juntos. Pero unos hermanos de la iglesia donde yo asistía me hicieron una invitación, no a mí, a mi esposa se le hicieron una invitación de un ministerio de matrimonio. No sé si usted se acuerda, papá, que el hermano Leónida y su esposa, ¿verdad? Ellos nos invitaron a mi esposa y a mí, y yo le decía, anda vos, yo no quiero ir. Yo no quería saber nada, pues, pero ella quería arreglar las cosas, porque me miraba a mí que yo andaba perdido, andaba más para allá que para acá. Entonces la cosa es que me convenció, llegamos al retiro de matrimonio, y ahí pues yo creo que ahí comenzó a cambiar las cosas en mi vida, porque volví a sentir ese primer amor que había perdido hacia Dios. Igual fuimos a un retiro, todo fue tan rápido que yo me acuerdo que llegamos al retiro, al ministerio de matrimonio. A las 2 semanas fuimos a un retiro de matrimonio, y a las 3 semanas ya estábamos en un encuentro, y a las 4 semanas ya estaba sirviendo como servidor. Entonces fue algo súper rápido, un cambio 360, porque ahí comencé en realidad a ver de que estando con Dios las cosas van bien, pero estando lejos de Dios las cosas van mal, y lo experimenté y pasé por eso, y mi esposa también. Y de ahí, como esposo, pues el Señor en el ministerio de matrimonio sobre la roca, que hoy se llama Ministerio Familiar sobre la Roca, fue que mi esposa y yo nos casamos, porque uno de los requisitos para servir era estar casado, y ella estábamos juntados. Y aquí nos casamos, aquí el pastor Álvaro y la pastora Yajaira fueron los quienes utilizó el Señor para casarnos. Y yo me acuerdo que fue también rápido mi matrimonio. O sea, yo estaba pasando una situación bastante escasa en la parte económica, pero el Señor comenzó a suplir, y cuando miré, pues hicimos nuestra boda. Fue una boda bonita, pues yo lo miré bonito. Y entonces todo comenzó a cambiar. Ya estábamos sirviendo en el retiro y todo. Mi esposa y yo estábamos súper enamoradísimos nuevamente. Fue un cambio radical. Y nos damos la cuenta de que intentamos tener hijos. Intentamos, y mi esposa no salía embarazada. Dejamos de planificar y no salía embarazada. Y me acuerdo que para un cumpleaños, papá vino y oró por nosotros adelante. Y él vino y declaró de que mi esposa iba a salir embarazada antes que terminar el año. Y en el momento yo agarré esa palabra, pero mi esposa no lo creía. Pero pasó el año y pues no había pasado nada. ¿Cuál es mi susto cuando me dice mi esposa para los ayunos de enero? Fíjate que me siento mal, voy a ir a pasar consulta. Y ella va y fue a pasar consulta.
Y fue increíble de que me dijo ella, mira, aquí tengo los resultados. O sea, ella estaba embarazada desde noviembre del año anterior y nos dimos cuenta hasta en enero. Y yo le di gracias a Dios porque lo que Dios cumple, lo que Dios dice, Él lo cumple. Y ahí comencé a ver la mano de Dios, pero ahí no quedaba todo. Dios me dio eso, pero también tenía que moldear nuestro carácter, el de mi esposa y el mío. Comenzamos a invertir en un negocio, en un autolavado, y no lo consultamos con Dios y lo hicimos, y perdimos mucha plata por desobediencia, perdimos mucha plata, y me acuerdo de que yo me sentía decepcionado, estando en los caminos de Dios, me sentía decepcionado porque venía mi hijo y no tenía dinero. Entonces fue un proceso de escasez que pasamos, pero me di cuenta que era una prueba que estaba pasando, una prueba de fuego, donde el Señor quería moldear mi carácter, el mío, el de mi esposa. Fue una gran prueba de fuego que pasamos, que no teníamos nada en nuestra refrigeradora, no teníamos ni para la gasolina. Me acuerdo que me deshice de mi vehículo, me deshice de otra motito que tenía, y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo esta prueba? Pero yo nunca dejé de servir aquí en el ministerio, nunca dejé de servir, siempre estuve sirviendo. Pero yo le decía, Señor, ¿por qué no me bendice? Yo miro que bendice a otro, más bien yo me siento cada día más en bancarrota. Y yo vine y entendí que era un proceso, porque yo nunca recibí ayuda de nadie. O sea, de mis mamás, de las personas, de mis familiares, de nadie, inclusive de mis pastores. Ellos no me dijeron, Tomás, porque yo sé que era un proceso y cuando Dios está trabajando en un proceso, Él te deja que vos estés solo. O sea, ese proceso lo tenemos que pasar solo. Aunque por más ayuda que pidamos, las puertas se nos cierran. Yo habría ayuda en los bancos y nada, no estaba cerrado el crédito. Y fue un proceso bastante duro, hasta que una palabra, el Señor nos dijo que ya el proceso había terminado, pero que faltaba algo. Nosotros estábamos pagando una casa, una sesión de derecho, y ya había perdido mi moto, había perdido mi camioneta, no tenía dinero, los clientes se me estaban yendo, y lo que hacía falta, algo, me decía el Señor, y yo se lo compartí a mi esposa. Fíjate que dice el Señor que hace falta algo, porque Él me habló a mí a través de una palabra. Y cuál es mi susto, que la señora de la sesión de derecho nos dice, mire, salió un comprador y yo necesito que me regresen a la casa. Entonces, y nosotros teníamos bastantes meses atrasados, y en el contrato decía. Entonces nosotros tuvimos que deshacernos de la casa, tuvimos que regresarla, y nos fuimos a vivir donde mi mamá. ¿Por qué? Porque me dijo un familiar, pues, que viviera ahí, que parte de esa casa es mía, pero yo nunca me ha gustado estar con mi mamá, nunca me ha gustado vivir con mis suegros tampoco, y la necesidad nos llevó a eso. Pero hoy en día, sirviéndolo al Señor, nuevamente el Señor ha venido restituyendo todo. Como esposo, yo me siento que soy un mejor esposo que hace 3 años. Como padre, me siento que soy un buen padre para mi hijo, porque a pesar que yo no tuve una figura paterna, Dios ha puesto en mi corazón cómo es ser un buen padre. Y yo he venido haciendo eso con mi hijo, siendo un buen padre, criándolo, que no le haga falta nada. Y ahora, pues, que tengo una hija, que verdad que tengo 7 días de tenerla también, que el Señor me la regaló, yo voy a ser un buen padre también con ella. Y hoy en día, pues, tengo mi moto, una moto mejor, tengo un vehículo que igual en este mes lo cambio, y tengo mi propia casa que no la debo. Y gracias a Dios, pues
las cosas se han venido arreglando, pero yo me di cuenta que sin Dios las cosas se van para abajo, pero con Dios pues las cosas siempre continúan andando, y por eso es que estoy aquí, papá, por eso es que sigo sirviendo, por eso es que no me he ido, amor, si me estás viendo, por eso no me he ido del ministerio, y por eso es que estás acá. A mi abuelita, que miré que me estaba viendo, por eso es que le sirvo a Dios, y por eso es que no me aburro de servirle a Dios. Amén. Amén. Miren, allá tengo el de la computadora llorando. Está tocado por el Espíritu Santo. Y sé que mucha gente está siendo ministrada por Dios. Todo lo que Dios está haciendo en los corazones. Daniela está detrás de las cámaras llorando. La verdad es que la presencia de Dios está muy rica aquí. Una presencia muy dulce de parte de Dios. Todo lo que han pasado como hombres, lo que han pasado como esposo, lo que han pasado como padre y como padre. Pero Dios siempre se glorifica. Qué importante reconocer, y es lo que ustedes hacen, qué importante reconocer que el hombre sin Dios no va para nada. El matrimonio sin Dios se va a romper. Y ser padre con hijos sin Dios, no va a haber ningún modelo, ninguna figura paterna. Pero las cosas cambian cuando Dios está. Dios lo bendice a uno, Dios lo prospera, Dios lo restaura, y Dios es el que nos enseña a ser un hombre de Dios, a ser un esposo de Dios y ser un padre de Dios. Él es el único que nos puede enseñar.